La mañana del 15 de marzo de 1987 amaneció con una neblina espesa que cubría las calles de Monterrey, Nuevo León. El aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas de la casa de los Morales, una familia humilde que vivía en la colonia Independencia. Rosa Morales, una mujer de 42 años, con el cabello prematuramente canoso, preparaba el desayuno para sus hijos mientras su esposo, Tomás, se alistaba para ir a trabajar al taller mecánico donde llevaba más de 15 años empleado. Sus dos hijos menores, Javier de 12 años y Sebastián de 9, jugaban en el patio trasero de la pequeña vivienda. Javier, el mayor, tenía el cabello oscuro y rizado que había heredado de su padre y unos ojos café profundos que reflejaban una madurez poco común para su edad. Sebastián, por su contrario, era delgado y de complexión más frágil, con pecas en las mejillas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Los hermanos eran inseparables, compartían la misma recámara y pasaban cada momento libre juntos, explorando las calles polvorientas del barrio. Antes de continuar con esta historia, que te mantendrá en suspenso hasta el final, te invito a que te suscribas al canal y me dejes en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote estas historias increíbles. Aquel día, Rosa les había encargado una tarea sencilla: ir a la tienda de don Armando, a 5 cuadras de su casa, para comprar tortillas y leche para la comida. Era un encargo que hacían con frecuencia, una rutina que se había vuelto parte de su vida diaria. Don Armando conocía bien a los niños y siempre les regalaba un dulce cuando iban a su tienda. «No se tarden mucho, muchachos», les dijo Rosa mientras les entregaba el dinero. «Su padre llega a comer a la 1 y necesito que estén aquí». «Sí, mamá», respondió Javier, guardando las monedas en el bolsillo de su pantalón de mezclilla gastado. Los hermanos salieron corriendo por la puerta principal, sus risas resonando en la quietud de la mañana. Rosa los vio alejarse desde la ventana de la cocina, como lo había hecho cientos de veces antes, sin sospechar que esa sería la última vez que los vería juntos. Las horas pasaron con una lentitud angustiante. Al principio, Rosa pensó que los niños se habían entretenido jugando con algunos amigos del barrio, algo que hacían ocasionalmente a pesar de sus advertencias. Pero cuando el reloj marcó la 1 de la tarde y Tomás llegó del trabajo para comer, la preocupación comenzó a transformarse en alarma. «¿Dónde están los niños?», preguntó Tomás, quitándose la gorra mugrienta de su cabeza. «Fueron por las tortillas hace más de 2 horas», respondió Rosa, su voz temblando ligeramente. «Deberían haber regresado hace mucho». Tomás no esperó ni un segundo más. Salió de la casa y recorrió el camino hacia la tienda de don Armando, preguntando a cada vecino que encontraba en el camino si habían visto a sus hijos. Cuando llegó a la tienda, don Armando confirmó sus peores temores. «Sí, vinieron temprano», dijo el anciano comerciante, frunciendo el ceño con preocupación. «Compraron las tortillas y la leche, como siempre. Les di un par de paletas y se fueron hace como 2 horas. Iban caminando hacia tu casa, Tomás». El corazón de Tomás se aceleró. Si habían salido de la tienda hace 2 horas, ¿dónde estaban ahora? El trayecto era sencillo, apenas 5 cuadras en línea recta. No había callejones peligrosos ni lugares donde pudieran haberse perdido. Conocían el camino de memoria. Tomás regresó corriendo a su casa, donde Rosa ya estaba hablando con algunas vecinas. La noticia se había extendido rápidamente por el barrio y pronto decenas de personas se unieron a la búsqueda. Recorrieron cada calle, cada esquina, cada lote baldío en los alrededores. Gritaban los nombres de Javier y Sebastián hasta quedar roncos, pero solo el silencio les respondía. Al caer la noche, cuando ya no quedaba luz natural,
Tomás y Rosa acudieron a la delegación municipal para reportar la desaparición de sus hijos. El comandante a cargo, un hombre corpulento de bigote espeso llamado Héctor Ruiz, tomó sus declaraciones con una mezcla de profesionalismo y escepticismo. «Mire, señor Morales», dijo el comandante recargándose en su silla de madera que crujió bajo su peso. «En estos casos, los niños generalmente aparecen en casa al día siguiente. Se van a jugar, pierden la noción del tiempo, se asustan de regresar por el regaño que van a recibir. Créame que lo he visto cientos de veces. Mis hijos no son así», insistió Tomás, su voz cargada de desesperación. «Javier es muy responsable. Nunca nos haría esto». «Algo les pasó, comandante». «Lo sé. Voy a enviar a algunos oficiales a revisar el área», concedió Ruiz, después de ver las lágrimas que corrían por las mejillas de Rosa. «Pero le sugiero que regrese a su casa y espere. Si no aparecen mañana, ampliaremos la búsqueda». Esa primera noche fue la más larga en la vida de Rosa y Tomás Morales. Ninguno de los dos pudo dormir. Se quedaron sentados en la sala, mirando fijamente la puerta, esperando escuchar el sonido de las risas de sus hijos, el golpeteo de sus pequeños pies en el pórtico. Pero la puerta permaneció cerrada y la casa envuelta en un silencio sepulcral. Al amanecer del segundo día, cuando se hizo evidente que Javier y Sebastián no habían regresado, la búsqueda se intensificó. Los vecinos del barrio se organizaron en grupos para peinar cada rincón de la colonia Independencia y las zonas aledañas. Pegaron carteles con las fotografías de los niños en postes de luz, paredes de tiendas y paradas de autobús. Las imágenes mostraban a dos niños sonrientes, con uniformes escolares, sus ojos llenos de vida e inocencia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La policía interrogó a docenas de personas, incluyendo a conocidos, vecinos, maestros y cualquiera que hubiera estado cerca del área el día de la desaparición. Revisaron terrenos baldíos, cuerpos de agua cercanos, incluso pozos abandonados, pero no encontraron ninguna pista, ningún rastro de los hermanos Morales. Rosa dejó de comer y perdió más de 15 kilos en los primeros 3 meses. Su cabello, que ya estaba canoso, se volvió completamente blanco. Pasaba las horas sentada en la habitación de sus hijos, abrazando sus almohadas, inhalando el aroma que aún permanecía en sus sábanas. Tomás, por su parte, canalizó su dolor en la acción. Dejó su trabajo en el taller mecánico y dedicó cada minuto de su vida a buscar a sus hijos. Viajó a ciudades cercanas, distribuyó volantes, habló con periodistas, suplicó en programas de radio que alguien, cualquiera, tuviera información. La comunidad de Monterrey respondió con una oleada de solidaridad. Se organizaron marchas pidiendo justicia para los hermanos Morales. Las iglesias locales dedicaban misas especiales por su regreso. Grupos de voluntarios continuaron la búsqueda durante meses, explorando áreas cada vez más alejadas de donde fueron vistos por última vez. Pero a medida que pasaba el tiempo sin novedades, la atención comenzó a desvanecerse. Los carteles se fueron decolorando con el sol y la lluvia, despegándose de las paredes hasta caer al suelo. Las noticias dejaron de hablar del caso. La gente, aunque solidaria, tenía que continuar con sus propias vidas. Para 1988, un año después de la desaparición, la investigación oficial había llegado a un punto muerto. El comandante Ruiz se había jubilado y su reemplazo heredó un archivo voluminoso, pero sin respuestas. La teoría oficial que manejaba la policía era que los niños habían sido víctimas de un secuestro, posiblemente por una red de tráfico de menores que operaba en la región en aquellos años. Pero sin cuerpos, sin testigos, sin evidencia concreta, era imposible confirmarlo. Rosa y Tomás nunca perdieron la esperanza. Aunque el dolor se había instalado permanentemente en sus corazones como una sombra oscura e ineludible,
Cada cumpleaños de sus hijos era un recordatorio desgarrador de su ausencia. Cada Navidad, una tortura. Rosa ponía la mesa para 4 personas, dejando 2 lugares vacíos que nadie ocupaba. En 1992, 5 años después de la desaparición, Tomás sufrió un infarto masivo que lo dejó parcialmente paralizado. Los médicos atribuyeron su condición al estrés crónico y la depresión. Rosa cuidó de él con una dedicación inquebrantable, pero ambos eran sombras de lo que alguna vez fueron. Su casa, que antes estaba llena de risas y vida, se había convertido en un mausoleo de recuerdos y dolor. Los años continuaron pasando con una crueldad implacable. 1995, 2000, 2005. Cada año que pasaba hacía más improbable que Javier y Sebastián estuvieran vivos, aunque Rosa se negaba a aceptarlo. Mantenía sus habitaciones exactamente como las habían dejado aquel día de marzo de 1987. Los juguetes seguían en su lugar, la ropa colgada en los armarios, los libros escolares apilados en el escritorio. En 2010, 23 años después de la desaparición, Tomás Morales falleció sin haber conocido jamás el destino de sus hijos. Su último aliento fue un susurro del nombre de Javier. Rosa quedó completamente sola en aquella casa llena de fantasmas y recuerdos. Sus vecinos, los pocos que quedaban de aquellos días, la visitaban ocasionalmente y le llevaban comida, preocupados por su salud deteriorada. Pero Rosa se mantenía firme en su creencia de que algún día, de alguna manera, volvería a ver a sus hijos. Era una fe irracional, casi religiosa, que la sostenía en los momentos más oscuros. Cada mañana se despertaba esperando que ese fuera el día en que tocarían la puerta y ella encontraría a Javier y Sebastián del otro lado. Y entonces, en una tarde de agosto de 2014, 27 años después de aquella fatídica mañana de marzo, sonó el teléfono en casa de Rosa Morales. La anciana, ahora de 69 años y confinada a una silla de ruedas por la artritis severa, contestó con manos temblorosas. «Bueno». Su voz era débil, apenas un susurro. «¿Señora Rosa Morales?», preguntó una voz masculina del otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «Mi nombre es detective Carlos Mendoza, de la Procuraduría General de Justicia. Señora Morales, necesito que se prepare para lo que voy a decirle. Creemos que hemos encontrado a uno de sus hijos». Las palabras golpearon a Rosa como un rayo. Su corazón, débil después de tantos años de sufrimiento, comenzó a latir descontroladamente. Las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos. «¿Cuál de ellos?», preguntó entre sollozos. «¿Dónde está? ¿Está bien?». «Es una situación complicada, señora», respondió el detective con cautela. «Necesito que venga a la oficina central lo antes posible». «¿Tiene a alguien que pueda traerla?». Rosa llamó a su sobrina Patricia, la hija de su hermana fallecida, quien vivía al otro lado de la ciudad. Patricia llegó en menos de una hora y llevó a su tía a la procuraduría, ambas nerviosas y llenas de expectativas mezcladas con miedo. En una sala de reuniones austera, con paredes grises y una mesa larga de metal, el detective Mendoza les esperaba junto con una psicóloga y otro oficial. Sobre la mesa había un expediente grueso y varias fotografías. «Señora Morales», comenzó el detective, su tono grave y medido. «Hace 3 semanas, la policía de Guadalajara detuvo a un hombre de aproximadamente 40 años por alteración del orden público. Durante el proceso de identificación, descubrieron que sus documentos eran falsos. Al investigar más a fondo y tomar sus huellas digitales, encontraron una coincidencia en nuestra base de datos de personas desaparecidas». Rosa apretó el brazo de Patricia, sus nudillos blanqueándose por la presión. «Las huellas coinciden con las que tomamos de la habitación de Javier Morales en 1987, continuó Mendoza. «Señora, creemos que este hombre es su hijo. ¿Dónde está?».
exigió Rosa, intentando levantarse de su silla de ruedas. ¿Puedo verlo? Lo traeremos a Monterrey mañana, explicó el detective. Pero necesito prepararla para lo que va a enfrentar. Este hombre, que se hace llamar Marco Antonio Vega, no recuerda nada de su infancia antes de los 14 o 15 años. Dice que creció en un rancho cerca de Aguascalientes con una familia que lo adoptó informalmente. No tiene ningún recuerdo de usted, de su padre, ni de su hermano Sebastián. Las palabras cayeron sobre Rosa como piedras. ¿Cómo era posible que su hijo no la recordara? ¿Qué le habían hecho durante todos esos años? ¿Y Sebastián?, preguntó con voz quebrada. ¿Saben algo de Sebastián? El detective negó con la cabeza lentamente. Por el momento, solo tenemos información sobre Javier. Pero estamos investigando todo lo que este hombre pueda recordar, cualquier detalle que nos ayude a encontrar a su otro hijo. Esa noche, Rosa no durmió ni un minuto. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La alegría de saber que Javier estaba vivo se mezclaba con el dolor de imaginar lo que había sufrido, con la angustia de no saber nada sobre Sebastián, con el miedo de que su hijo no la reconociera. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Rosa se encontró en otra sala de la Procuraduría, esta vez con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Patricia estaba a su lado sosteniéndole la mano. La psicóloga les había explicado que debían tener paciencia, que el encuentro podría ser difícil, que no debían presionar al hombre para que recordara. Cuando la puerta se abrió y entró Marco Antonio Vega, Rosa sintió que el mundo se detenía. Era Javier. No había duda. Los mismos ojos café profundos, ahora endurecidos por años de experiencias desconocidas. El cabello oscuro y rizado, aunque ahora con algunas canas en las sienes, la forma de su mandíbula, la curva de sus labios, todo era idéntico a como Rosa lo había imaginado durante 27 años. Javier, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El hombre la miró con una expresión confundida, casi incómoda. No había reconocimiento en sus ojos, solo curiosidad mezclada con algo que parecía compasión. «Lo siento», dijo con una voz profunda que Rosa no reconoció. «Me dicen que usted es mi madre, pero yo no recuerdo nada. No la recuerdo a usted». Fueron las palabras más dolorosas que Rosa había escuchado en su vida. Peor incluso que cuando le dijeron que sus hijos habían desaparecido, porque ahora tenía a su hijo frente a ella, vivo y respirando, pero era como si estuviera hablando con un extraño. «¿Puedo tocarte?», preguntó Rosa, extendiendo una mano temblorosa. Marco Antonio dudó por un momento, luego asintió. Rosa tomó su mano, esa mano que alguna vez fue pequeña y suave, ahora grande y callosa. La apretó con toda la fuerza que su cuerpo debilitado le permitía, como si tuviera miedo de que si lo soltaba, él desaparecería nuevamente. Durante las siguientes semanas, el detective Mendoza y su equipo trabajaron incansablemente para reconstruir lo que le había sucedido a Javier Morales. Marco Antonio, como todavía se hacía llamar, fue sometido a múltiples entrevistas, exámenes médicos y sesiones de hipnosis en un intento de recuperar sus recuerdos perdidos. Lo que emergió fue una historia fragmentada y perturbadora. Marco recordaba haber despertado en un rancho aislado en el estado de Aguascalientes cuando tenía aproximadamente 14 años, sin ningún recuerdo de cómo había llegado allí. Una pareja de edad avanzada, los Vega, le dijeron que lo habían encontrado vagando por el camino, desorientado y sin poder recordar su nombre o de dónde venía. Según su relato, ellos lo acogieron y lo criaron como si fuera su propio hijo. «Me dijeron que probablemente había sufrido un accidente que me causó amnesia», explicó Marco durante una de las sesiones. «Nunca cuestioné su historia.
Los Vega fueron buenos conmigo. Me enseñaron a trabajar en el rancho. Me dieron una vida. Cuando cumplí 18 años, me ayudaron a obtener documentos de identificación falsos, porque no teníamos manera de probar quién era yo realmente. Pero había lagunas enormes en su historia, inconsistencias que no cuadraban. El detective Mendoza tenía sus sospechas. Los Vega habían fallecido años atrás, lo que hacía imposible verificar su versión de los hechos. Y la pregunta más importante permanecía sin respuesta. ¿Dónde había estado Javier entre los 12 y los 14 años? ¿Y qué había pasado con Sebastián? Mendoza viajó a Aguascalientes para investigar el rancho donde Marco había vivido. El lugar estaba ahora abandonado, cubierto de maleza y en ruinas. Los vecinos más cercanos, que vivían a varios kilómetros de distancia, recordaban vagamente a los Vega como una pareja solitaria que se mantenía alejada de todos. Nadie recordaba cuándo exactamente había aparecido el muchacho en el rancho. Había algo raro en esa situación, le dijo una anciana que vivía en el pueblo más cercano al detective. Los Vega nunca habían tenido hijos, y de repente aparecen con un adolescente. Hubo rumores de que tal vez lo habían comprado, pero nadie se atrevió a denunciarlo. En aquellos tiempos, en estos ranchos aislados, la gente se ocupaba de sus propios asuntos. La investigación tomó un giro cuando uno de los psicólogos que trabajaba con Marco Antonio notó algo inusual durante las sesiones de terapia. Aunque Marco insistía en que no recordaba nada antes de los 14 años, mostraba reacciones físicas intensas a ciertos estímulos. Cuando le mostraron fotografías de Sebastián, su pulso se aceleraba dramáticamente. Cuando le preguntaban sobre su infancia, comenzaba a sudar y a mostrar signos de ansiedad severa. «Creo que los recuerdos están ahí», le explicó el psicólogo a Mendoza, «pero están bloqueados, posiblemente como un mecanismo de defensa contra un trauma significativo. Es común en casos de abuso severo o experiencias extremadamente dolorosas». Mendoza decidió tomar un enfoque diferente. Organizó un encuentro entre Marco Antonio y Rosa en la casa donde había crecido, esperando que el ambiente familiar pudiera desencadenar algún recuerdo. La casa había cambiado poco en 27 años. Rosa había mantenido todo exactamente como estaba, incluyendo la habitación que Javier compartía con Sebastián. Cuando Marco entró a la casa, guiado por el detective y acompañado por la psicóloga, su expresión era de desconcierto. «No me resulta familiar», dijo, mirando alrededor de la pequeña sala. Rosa, sentada en su silla de ruedas, lo observaba con una mezcla de esperanza y dolor. Patricia estaba detrás de ella, una mano reconfortante sobre su hombro. «¿Quieres ver tu habitación?», preguntó Rosa suavemente. Marco asintió y siguió a Rosa por el corto pasillo hasta una puerta cerrada. Cuando Rosa la abrió, revelando la habitación congelada en el tiempo, algo cambió en la expresión de Marco. Sus ojos se abrieron un poco más. Su respiración se volvió más superficial. «Había 2 camas», murmuró casi para sí mismo. «Sí», confirmó Rosa, su voz temblorosa de emoción. «Una para ti y una para tu hermano Sebastián». Marco dio un paso dentro de la habitación, sus ojos recorriendo cada detalle. Se detuvo frente a un pequeño estante donde había algunos juguetes viejos, carritos de metal oxidados, una pelota desinflada, un trompo de madera. «El trompo», dijo de repente, su voz cambiando de tono. «Sebastián nunca pudo hacerlo girar correctamente. Yo le enseñaba una y otra vez, pero sus manos eran demasiado pequeñas». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rosa. Era la primera vez que Marco mencionaba a su hermano por iniciativa propia, la primera grieta en el muro de olvido que había construido alrededor de su pasado. «¿Recuerdas algo más?», preguntó la psicóloga suavemente, acercándose con cautela.
Marco se llevó las manos a la cabeza, su rostro contorsionándose en una mueca de dolor. Hay imágenes, fragmentos. No puedo conectarlos. Es como tratar de recordar un sueño después de despertar. Durante las siguientes semanas, Marco comenzó a tener sueños vívidos, pesadillas que lo despertaban en medio de la noche, sudando y gritando. En sus sueños veía a un niño pequeño con pecas en las mejillas, llorando y llamándolo. Veía una camioneta blanca, el interior oscuro y sofocante. Escuchaba voces de hombres que no podía identificar. La psicóloga trabajó intensamente con él, usando técnicas de terapia cognitiva para ayudarlo a procesar estos fragmentos de memoria sin causarle un colapso psicológico. Era un proceso delicado y doloroso. Mientras tanto, el detective Mendoza había retomado la investigación original de 1987, revisando cada detalle con ojos frescos y tecnología moderna. Había algo que no encajaba en el caso desde el principio. ¿Cómo era posible que dos niños desaparecieran en plena luz del día, en un trayecto de 5 cuadras que conocían perfectamente sin que nadie viera nada? Mendoza decidió volver a entrevistar a todos los testigos originales que aún estuvieran vivos. Don Armando, el dueño de la tienda, había fallecido en 2005, pero su hijo, quien ahora manejaba el negocio, recordaba aquel día. «Mi padre siempre se sintió culpable», le dijo a Mendoza. «Decía que debió haberlos acompañado a casa, que tal vez, si lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. Antes de morir, me contó algo que nunca le dijo a la policía en aquel entonces». «¿Qué fue?», preguntó Mendoza, inclinándose hacia adelante. Dijo que ese día, poco después de que los niños salieron de la tienda, vio una camioneta blanca conduciendo lentamente por la calle, como si estuviera siguiendo a alguien. Le pareció extraño, porque no era un vehículo del barrio, pero no le dio mayor importancia hasta después de que se supo que los niños habían desaparecido. Para entonces, pensó que era demasiado tarde para mencionarlo y que nadie le creería. Una camioneta blanca. Era un detalle pequeño, pero potencialmente crucial. Mendoza buscó en los archivos policiales de 1987 y descubrió que en los meses anteriores y posteriores a la desaparición de los hermanos Morales, había habido varios reportes de niños que habían sido abordados por hombres en camionetas blancas en diferentes partes de Monterrey y estados vecinos. Algunos niños lograron escapar, otros no tuvieron tanta suerte. La teoría de una red de tráfico de menores comenzaba a tomar forma más sólida. Mendoza contactó a colegas en otros estados y comenzó a cruzar información sobre casos sin resolver de desapariciones de niños durante los años 80 y 90 en el norte de México. Lo que descubrió fue escalofriante. Había un patrón. Niños entre 8 y 14 años, generalmente varones, desaparecían sin dejar rastro. Algunos reaparecían años después, en circunstancias extrañas, con identidades falsas y sin recuerdos de sus vidas anteriores. Otros nunca eran encontrados. Mendoza compartió esta información con Marco Antonio durante una de sus sesiones. «Creemos que tú y tu hermano fueron secuestrados por una red organizada», le explicó. «Probablemente los separaron poco después del secuestro. Es una táctica común. Hace más difícil que los niños intenten escapar o recordar su vida anterior». Marco escuchó en silencio, su mandíbula apretada. Podía sentir la rabia creciendo en su pecho, una furia dirigida a personas sin rostro que le habían robado su infancia, su familia, su identidad. «¿Y Sebastián?», preguntó finalmente. «Si me vendieron o me dieron a los Vega, ¿qué pasó con él?». Era la pregunta que todos temían hacer. Mendoza había investigado registros de adopciones ilegales, ranchos conocidos por aceptar niños sin hacer preguntas, incluso fosas comunes
que habían sido descubiertas en años recientes, pero no había encontrado ningún rastro de Sebastián Morales. Rosa, quien había estado presente en la conversación, comenzó a sollozar quedamente. Patricia la abrazó, pero ambas sabían lo que significaba el silencio del detective. «No voy a rendirme», dijo Mendoza firmemente. «Mientras tengamos a Javier aquí, mientras siga recordando más detalles, tenemos una oportunidad de encontrar a Sebastián, o al menos de saber qué le pasó». Pero los meses pasaban y los recuerdos de Marco seguían siendo fragmentados y poco claros. Recordaba el momento del secuestro con más claridad ahora. 2 hombres en una camioneta blanca que se habían detenido y les habían ofrecido llevarlos a casa. Recordaba a Sebastián agarrándose de su mano, asustado, mientras los hombres los empujaban dentro del vehículo. Recordaba haber viajado durante horas, tal vez días, en la oscuridad, pero después de eso todo se volvía borroso. Había imágenes de un lugar grande, como un almacén o un granero, donde había otros niños. Recordaba que los habían separado a él y a Sebastián, y que su hermano pequeño había llorado y gritado su nombre. Ese recuerdo en particular lo atormentaba cada noche. «Lo último que recuerdo claramente de Sebastián», le dijo Marco a la psicóloga durante una sesión particularmente difícil, «es verlo siendo llevado por una mujer a través de una puerta». Él se volteó hacia mí, extendiendo sus manos, llorando. Yo intenté ir tras él, pero uno de los hombres me sujetó. Traté de pelear, de gritar, pero era solo un niño. No pude hacer nada. Marco comenzó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Era la primera vez que había llorado desde que fue encontrado, como si finalmente, después de 27 años, se permitiera sentir el dolor de aquella pérdida. La psicóloga le dio tiempo para procesar sus emociones antes de continuar. «¿Qué pasó después de eso?», preguntó suavemente. «No lo sé», admitió Marco entre lágrimas. «Los siguientes recuerdos que tengo son confusos. Creo que estuve en varios lugares diferentes antes de terminar con los Vega, pero no puedo distinguir qué fue real y qué fue un sueño o mi imaginación intentando llenar los vacíos». Mendoza decidió probar una estrategia diferente. Organizó una conferencia de prensa explicando al público la situación de Marco Antonio Vega, originalmente Javier Morales, y pidiendo que cualquier persona con información sobre redes de tráfico de menores que operaran en el norte de México entre 1987 y 1990 se pusiera en contacto con las autoridades. La respuesta fue abrumadora. Decenas de llamadas llegaron en las primeras semanas, aunque la mayoría no conducían a nada concreto. Pero hubo una llamada en particular que cambió todo. Un hombre mayor, que se identificó solo como Luis, llamó diciendo que había trabajado como transportista en los años 80 y que había visto cosas que lo atormentaban desde entonces. Pidió reunirse en persona con el detective. Mendoza se encontró con Luis en un café discreto en las afueras de Monterrey. El hombre, de unos 65 años, con el rostro marcado por años de sol y trabajo duro, parecía nervioso. «Nunca hablé de esto porque tenía miedo», comenzó Luis, sus manos temblando mientras sostenía una taza de café. «Trabajaba haciendo entregas para un hombre que ahora sé que estaba involucrado en cosas ilegales. Me pagaba bien por no hacer preguntas sobre lo que transportaba». «¿Qué tipo de cosas transportaba?», preguntó Mendoza. «Al principio pensé que eran solo mercancías de contrabando, productos robados, ese tipo de cosas. Pero en 1987 me pidieron que hiciera una entrega especial. Me dieron una dirección en Aguascalientes, en un rancho aislado. Cuando llegué y abrí la parte trasera del camión, había un niño ahí dentro. Un niño de unos 12 o 13 años, drogado o sedado, apenas consciente. El corazón de Mendoza comenzó a latir más rápido. «¿Puede describirme al niño?».
cabello oscuro y rizado, complexión delgada pero fuerte. Lo entregué a una pareja de ancianos en el rancho. Ellos me dieron un sobre con dinero y me fui. Nunca volví a trabajar para ese hombre después de eso. Lo que había visto me hizo darme cuenta del tipo de persona para quien trabajaba. Los ancianos eran los Vega. No sé cómo se llamaban, admitió Luis, pero puedo llevarle al rancho donde hice la entrega. 2 días después, Luis guió a Mendoza y su equipo al rancho en Aguascalientes. Era el mismo lugar donde Marco Antonio había vivido con los Vega. La confirmación era irrefutable. Javier Morales había sido vendido o entregado a la pareja de ancianos como parte de una red de tráfico de menores. Pero la pregunta sobre Sebastián seguía sin respuesta. Luis no tenía información sobre otro niño. Mendoza presionó más en su investigación sobre la red criminal. Con la ayuda de Luis, identificaron al hombre para quien había trabajado, Rodrigo Salazar, conocido en el bajo mundo como El Coyote. Salazar había muerto en un tiroteo con la policía en 1995, pero dejó atrás una red de asociados y cómplices. Mendoza y su equipo rastrearon a varios de estos asociados. Algunos estaban en prisión por otros crímenes, otros habían muerto y unos pocos habían logrado mantenerse bajo el radar. Uno de ellos, un hombre llamado Vicente Ochoa, estaba cumpliendo una sentencia de 20 años por tráfico de drogas en una prisión federal. Mendoza viajó a la prisión para interrogar a Ochoa. El hombre, ahora de 58 años, había pasado la mitad de su vida tras las rejas y no tenía mucho que perder. «Conozco el caso del que hablas», dijo Ochoa después de que Mendoza le explicara la situación. «El Coyote me habló de esos niños, dijo que eran hermanos, que los habían levantado en Monterrey en el 87. ¿Qué pasó con ellos?», preguntó Mendoza, tratando de mantener su voz neutral, a pesar de la urgencia que sentía. «Al mayor se lo quedó una pareja en Aguascalientes. Eran buenos para borrar recuerdos de los niños, usar drogas y técnicas psicológicas para que olvidaran su vida anterior. El Coyote prefería ese método. Decía que los niños sin memoria eran más fáciles de manejar, menos propensos a intentar escapar o causar problemas. ¿Y el menor? ¿Qué pasó con Sebastián?». Ochoa dudó, sus ojos moviéndose nerviosamente antes de responder. El niño pequeño era diferente. No respondía bien a los tratamientos. Seguía llorando por su hermano. No dejaba de decir su nombre. El Coyote decidió que era demasiado riesgoso quedárselo. Lo vendieron a una familia en Estados Unidos. Gente con dinero que quería un hijo y no hacía preguntas. Las palabras cayeron sobre Mendoza como una bomba. Sebastián podría estar vivo, en algún lugar de Estados Unidos, viviendo bajo otra identidad, posiblemente sin saber que era mexicano o que tenía una familia buscándolo. ¿Tiene alguna información sobre esa familia? ¿Nombres? ¿Ubicación? No, admitió Ochoa. Esas transacciones se manejaban con mucho secreto, pero sé que fue en 1988, a principios de año. El niño tenía alrededor de 10 años en ese momento, y sé que la transacción se hizo en Tijuana. Era poco, pero era más de lo que habían tenido en 27 años. Mendoza contactó inmediatamente a las autoridades estadounidenses y al FBI, explicando la situación y solicitando ayuda para buscar en registros de adopciones, especialmente adopciones privadas o sospechosas de niños mexicanos en 1988. Rosa, cuando se enteró de la noticia, sintió una mezcla compleja de emociones. Por un lado, la terrible confirmación de que sus hijos habían sido víctimas de una red de tráfico era devastadora. Por otro, la posibilidad de que Sebastián estuviera vivo en algún lugar, aunque fuera bajo otra identidad, le daba una chispa de esperanza que había pensado extinguida para siempre. Marco, ahora plenamente consciente de su verdadera identidad como Javier Morales, se obsesionó con la búsqueda de su hermano. Pasaba horas hablando con Mendoza,
revisando cada detalle, sugiriendo nuevas líneas de investigación. La culpa que sentía por no haber podido proteger a Sebastián aquel día lo consumía. «Yo era el mayor», le dijo a Rosa durante una de sus visitas. «Se suponía que debía cuidarlo, y fallé». «No fallaste, hijo», respondió Rosa tomando su mano. «Eras solo un niño. Lo que te pasó, lo que les pasó a los dos, no fue tu culpa. Fueron esos monstruos los que fallaron, no tú». Pero las palabras de consuelo de Rosa no aliviaban el dolor de Javier. Había recuperado su identidad, su memoria, su familia. Pero Sebastián seguía perdido, en algún lugar del mundo, posiblemente sin saber que tenía un hermano y una madre que lo habían estado buscando durante casi 3 décadas. Los meses pasaron mientras las autoridades estadounidenses revisaban miles de registros. La búsqueda se complicaba por el hecho de que muchas adopciones privadas en aquella época no estaban bien documentadas, y algunas eran completamente ilegales, realizadas sin ningún tipo de registro oficial. En marzo de 2015, exactamente 28 años después de la desaparición original, el FBI contactó a Mendoza con una pista prometedora. Habían identificado una adopción sospechosa en San Diego, California, en febrero de 1988. Una pareja acomodada, los Morrison, habían adoptado a un niño mexicano de aproximadamente 9 o 10 años a través de canales privados cuestionables. El niño había sido registrado como Sebastian Morrison. El FBI hizo el contacto inicial con Sebastian Morrison, ahora un hombre de 37 años, que trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología en Silicon Valley. Estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Cuando los agentes le explicaron la situación, su primera reacción fue de incredulidad. «Mis padres me adoptaron legalmente», insistió Sebastián. «Tengo todos los documentos». «Los documentos pueden ser falsificados», explicó el agente del FBI. «Señor Morrison, ¿recuerda algo de su vida antes de estar con la familia Morrison?» Sebastián dudó. La verdad era que había fragmentos, sueños recurrentes que había tenido durante toda su vida. Sueños de un niño mayor, con cabello rizado, de una mujer con voz suave que cantaba canciones en español, de una casa pequeña, con un patio donde jugaba con juguetes viejos. Pero sus padres adoptivos siempre le dijeron que eran solo sueños, productos de su imaginación. El FBI solicitó una muestra de ADN para compararla con la de Javier Morales. Sebastián, aunque escéptico, accedió. Las pruebas fueron procesadas en un laboratorio certificado y 2 semanas después llegaron los resultados. Era una coincidencia del 99,9%. Sebastián Morrison era Sebastián Morales. La noticia llegó a Monterrey como un terremoto. Rosa, ahora de 70 años y cada día más frágil, lloró durante horas al enterarse. Sus 2 hijos estaban vivos. Después de 28 años de búsqueda, dolor y desesperanza, sus 2 hijos estaban vivos. Pero la reunión no sería tan simple como en las películas. Sebastián Morrison tenía una vida establecida en California. Tenía padres adoptivos que, aunque ahora se sabía que habían participado en una adopción ilegal, lo habían criado con amor y le habían dado oportunidades. Tenía una esposa estadounidense, hijos que no hablaban español, una carrera exitosa. Sebastián Morales era un concepto abstracto, un pasado que no recordaba. Los Morrison, Lawrence y Helen, ahora en sus 70 años, admitieron ante las autoridades que sabían que la adopción había sido irregular. Les habían dicho que el niño era huérfano, que no tenía familia. Pagaron $50,000 a un intermediario en Tijuana por el niño, creyendo que estaban rescatando a un menor desfavorecido de una vida de pobreza. O al menos, eso dijeron. El detective Mendoza, trabajando con las autoridades estadounidenses, descubrió
que los Morrison habían pasado años intentando adoptar, sin éxito, a través de canales legales debido a la edad avanzada de Helen. Desesperados por tener un hijo, recurrieron a medios ilegales. Aunque no eran criminales en el sentido tradicional, su decisión de no hacer preguntas sobre el origen del niño los convertía en cómplices de un crimen atroz. Javier quería ir inmediatamente a California para ver a su hermano, pero Mendoza le aconsejó paciencia. Sebastián necesitaba tiempo para procesar toda esta información, para decidir qué quería hacer. Durante semanas, Sebastián luchó con su identidad. ¿Quién era realmente? ¿Sebastián Morrison, el ingeniero exitoso de Silicon Valley? ¿O Sebastián Morales, el niño desaparecido de Monterrey? Las sesiones con terapeutas lo ayudaron a procesar el trauma de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Finalmente, después de 2 meses de deliberación, Sebastián aceptó reunirse con su familia biológica. El encuentro fue organizado en un terreno neutral, un hotel en San Diego, donde Rosa, Javier y Patricia viajaron acompañados por el detective Mendoza. La reunión fue emotiva pero incómoda. Rosa abrazó a Sebastián, sus lágrimas mojando la camisa de su hijo, pero él permaneció rígido, sin saber cómo responder. No la recordaba. No recordaba nada de su vida antes de los Morrison. Javier intentó hablar con él, recordarle momentos de su infancia compartida, pero Sebastián lo miraba como si estuviera hablando de la vida de otra persona. En muchos sentidos, era la vida de otra persona. El Sebastián que había jugado con trompos y había llorado por su hermano mayor había desaparecido, reemplazado por este hombre que había crecido con privilegios, educación universitaria y una vida completamente diferente. «No sé qué esperan de mí», dijo Sebastián finalmente, su frustración evidente. «Entiendo que genéticamente soy su hijo, su hermano, pero no los conozco. No recuerdo México, no hablo español con fluidez. Mi vida está en California. No puedo simplemente abandonar todo y pretender que los últimos 28 años no sucedieron». Sus palabras eran duras, pero honestas. Rosa las escuchó con el corazón roto, pero con comprensión. Había esperado tanto tiempo por este momento, imaginado tantas veces cómo sería, que no había considerado la posibilidad de que su hijo pudiera ser un extraño. «No te pedimos que abandones tu vida», dijo Javier encontrando su voz. «Solo queremos conocerte. Queremos que sepas que fuiste amado, que te buscamos, que nunca nos rendimos». Sebastián asintió, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. «Lo sé y aprecio eso, pero necesito tiempo». Durante los meses siguientes, se estableció una comunicación cautelosa entre Sebastián y su familia biológica. Llamadas telefónicas ocasionales, correos electrónicos esporádicos. Rosa le enviaba fotografías de cuando era niño, tratando de despertar algún recuerdo. Javier compartía historias de su propia lucha por recuperar su identidad, esperando que Sebastián pudiera relacionarse con su experiencia. Lentamente, Sebastián comenzó a abrirse. Empezó a tomar clases de español, queriendo conectarse con esa parte de sí mismo que había sido borrada. Investigó sobre Monterrey, sobre la cultura mexicana, sobre sus raíces. Incluso viajó a la ciudad con su esposa y sus hijos en el verano de 2016, visitando la casa donde había nacido, viendo las fotografías en las paredes, tocando los juguetes que alguna vez fueron suyos. Fue en ese viaje cuando finalmente algo se rompió dentro de él. Estaba de pie en la habitación que había compartido con Javier, sosteniendo el viejo trompo de madera, cuando de repente fue golpeado por una ola de emociones que no podía explicar. No eran recuerdos claros, pero había una sensación de familiaridad, de pertenencia, de dolor por algo perdido.
Esa noche, por primera vez, Sebastián llamó a Rosa mamá. Fue un momento pequeño, casi insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero para Rosa, que había esperado casi 3 décadas para escuchar esa palabra de nuevo, fue todo. La historia de los hermanos Morales se convirtió en noticia internacional. Periodistas de todo el mundo cubrieron el caso, fascinados por la increíble reunión después de casi 30 años. Pero para Rosa, Javier y Sebastián no era una historia de periódico, era su vida, su dolor, su proceso de sanación. El detective Mendoza continuó investigando la red de tráfico que había destruido tantas familias. Con la información proporcionada por Ochoa y otros informantes, se lograron identificar a varios miembros de la organización que todavía estaban vivos. Algunos fueron arrestados y procesados, aunque la mayoría de los líderes ya habían muerto o estaban fuera del alcance de la justicia. Los Morrison enfrentaron cargos por su participación en la adopción ilegal de Sebastián. Aunque Sebastián testificó en su favor, explicando que habían sido buenos padres para él, fueron declarados culpables. Sin embargo, debido a su edad avanzada y a la falta de antecedentes criminales, recibieron sentencias de libertad condicional en lugar de prisión. Sebastián tuvo que lidiar con la compleja realidad de amar a 2 familias, de pertenecer a 2 mundos completamente diferentes. No fue fácil. Hubo momentos de confusión, de resentimiento, de dolor. Pero con terapia, apoyo y tiempo, comenzó a forjar una nueva identidad que incorporaba ambas partes de su historia. Javier, por su parte, trabajó para reconstruir su vida en Monterrey. Había perdido 27 años, pero estaba decidido a aprovechar el tiempo que le quedaba. Comenzó un pequeño negocio de reparación de automóviles, algo que había aprendido durante sus años en el rancho. Se mudó cerca de Rosa para cuidar de ella en sus últimos años. En octubre de 2017, Rosa Morales falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 72 años. Tanto Javier como Sebastián estuvieron presentes en su funeral, de pie lado a lado, mientras despedían a la mujer que nunca había dejado de buscarlos, que nunca había perdido la fe de que algún día volverían a casa. En su testamento, Rosa dejó la casa familiar a sus 2 hijos en partes iguales. También dejó cartas personales para cada uno, escritas en los días previos a su muerte, cuando sentía que su tiempo se acababa. La carta de Javier decía: «Mi querido hijo, has sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir. Pero has sobrevivido, has regresado, has recordado. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Cuida de tu hermano. Él necesita tu guía ahora más que nunca, como cuando eran niños». La carta de Sebastián era más breve. «Sebastián, mi niño pequeño, no importa qué nombre uses o dónde vivas, siempre serás mi hijo. Tu corazón sabe dónde perteneces. Escúchalo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar.